Una vez más, damos gracias al Eterno por esta maravillosa enseñanza que nos trae los temas en el conflicto de los siglos, mensaje del tercer ángel, y lo que se ha venido enseñando en el transcurso de la enseñanza a través de sus mensajeros. Damos gracias y pedimos tu bendición de este día, en su Hijo amado, que amamos tanto y esperamos tu pronto regreso. Amén. Muy bien. Eh, Este resumen del capítulo 18 de Conflicto de los Siglos es un resumen, heraldo de una nueva era. eh, es un canal que proclama con audez la segunda venida del Señor Jesucristo y que está relacionado con la enseñanza de la escuela sabática que se está dando esta semana, motivados por la esperanza. Motivados por la esperanza es el motivo que nos impulsa por la guía del Espíritu Santo a coordinar todos los acontecimientos, tenerlos claros sobre la segunda venida de Cristo a esta tierra. Ya Él vino por primera vez, ahora lo esperamos por segunda vez para su pueblo, su redimido, el remanente de la hora undécima, que estamos con la ansia de ver a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, que un día grandes hombres en la tierra lo pudieron ver presencialmente, pero que también nosotros lo vamos a ver a Él, cara a cara, tal como Él es, pero en toda su grandeza, en todo su esplendor, en todo su, en toda su gloria, porque ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra. Vamos a ver qué nos dice el conflicto de los siglos con respecto a la segunda venida de Jesús, pero más que todo teniendo en cuenta sus señales, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta a despertar. La mayoría de las profecías y señales ya se han cumplido. Vivamos y proclamemos el Evangelio. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje del capítulo 18 del conflicto de los siglos, que nos insta a proclamar el Evangelio, como lo dice el mensaje del tercer ángel. Cristo viene pronto. Entonces, el conflicto de los siglos, el capítulo 18, lo divide en tres fases. Vamos a la primera parte, que es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es la primera parte del conflicto de los siglos del capítulo 18. Dice que una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. La obra de redención es aquella que el Señor está terminando y que está a punto de concluirse porque Cristo viene pronto. Es la gran promesa que permea el Antiguo Testamento. Enoc, séptimo de Adán, lo mencionaba. Cuando hablamos de Enoc, séptimo desde Adán, estamos hablando de la séptima generación. Hubieron 10 generaciones desde Adán hasta Noé, 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Enoc séptimo se refiere a la séptima generación desde que hubieron seres humanos en la tierra genéticamente desde Adán. Él ya proclamaba la segunda venida del Señor Jesucristo. Casualmente, ayer estuve estudiando acerca de la vida de Enoc y realmente hay muchos pasajes correlacionados con la enseñanza que Enoc proclamaba de la segunda venida de Jesús. Qué impresionante. Job, en su texto favorito, él menciona el capítulo 19, versos 25 al 27, dice Job, ya, con su preciosa promesa, pues yo sé que mi Redentor viene y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra, aún desde mi carne he de ver a mi Señor, al Dios al que estamos esperando, a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo.
y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. O sea, él lo va a ver personalmente, porque en su carne él ha de ver al Señor, él personalmente. Y muchos otros escritores, como David, Isaías, Habacuc, anuncian la preciosa verdad del fin de la, del fin de la revelación, de la rebelión con la venida de Jesús. Es decir, que Jesús en su venida pone fin a estos conflictos tan grandes y desafíos que cada día tenemos acerca de un mundo que yace en medio de la perdición, en medio de los conflictos, y de hecho así lo anunciaba también cuando el Señor Jesucristo decía que su venida era como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. Ya se estaban casando, dándose en el casamiento, y nadie se preparó. La mayoría de los seres humanos no están preparados para la pronto regreso de Jesús. Y muchos que lo proclaman a veces lo hacen mal. Jesús prometió que volvería. Los ángeles repitieron la promesa cuando Él ascendió desde el Monte de los Olivos al cielo. Pablo lo repite una y otra vez. Juan el profeta en la isla de Patmos dice, he aquí que viene con las nubes y todo le verá, según Apocalipsis 1:7. Recordemos que cuando Jesús ascendió al cielo en el libro de los Hechos del Apóstol, capítulo 1, dice que allí, en el lugar de ascenso hacia el cielo, ¿verdad? Ellos vieron cómo Jesús se fue levantando de la tierra y fue levantándose poco a poco y hasta que una nube lo ocultó de los ojos de lo que allí visualmente lo estaban viendo. Por eso él dice que así como le vieron ir, así vendrá en una nube de ángeles. Pero también aquellas nubes lo ocultaron de Jesús hasta que ya no lo pudieron ver. Así mismo él vendrá, porque vendrá, como dice Mateo 24:28 en adelante, que una nube pequeña, es decir, la señal del Hijo del Hombre del cielo aparecerá y todos los seres humanos de la tierra lo mirarán venir, aún los pecadores y los fieles, pero con una gran diferencia. Unos regocijados en el Señor por ver su segunda venida y otros aterrorizados porque saben que están perdidos. Qué triste. Esperamos que estemos en ese grupo maravilloso de aquellos que esperamos con ansia en la hora undécima, en la pronta venida del Señor Jesucristo. En torno de su venida se agrupan, se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas. Entonces el reino de paz del Mesías, esperado por largo tiempo, será establecido por toda la tierra. Esta promesa de la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Es decir, a través de la historia, los que realmente han proclamado su venida y la esperanza de la salvación ha sido tema de proclamación a través de la historia. Han mirado sus vidas con alegría y esperanza a pesar de las pruebas de la vida. Porque si no hay pruebas, no hay perfección. Es decir, que tenemos que pasar por el desierto todos los seres humanos. ¿Quién podrá decir aquí de los que están escuchando y de los que van a escuchar este mensaje que no ha sido probado? Pues claro que tenemos que ser probados como el oro para poder ser diferentes a todos los seres humanos que no proclaman su mensaje. Por eso debemos ser una antorcha encendida en medio de una oscuridad. Siempre ha sido la esperanza bienaventurada, fue la esperanza de la iglesia apostólica ya en la iglesia del desierto de los reformadores. Entonces, en el desierto fueron los 1260 años de persecución y los reformadores a partir de 1844, el mensaje del primer ángel es la esperanza que ellos tenían y que han tenido todos los que han
incursado en este mensaje de la venida del Señor Jesucristo y lo estamos proclamando, y ese será nuestro tema central, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo proclamaron los profetas, lo proclamaron los pioneros de 1844 y lo estamos proclamando nosotros porque sabemos que Cristo viene pronto. Cumplimiento de las profecías y las señales astronómicas, según Mateo 24, que anunciaba que después de estas cosas que sucedieran, aparecía la señal de una venida del Señor Jesucristo. Ya, dice que no solo predecían las profecías como ha de producirse la segunda venida de Cristo y el objetivo de ella, sino que también las señales que iban a anunciar los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento, señales del sol, de la luna, de las estrellas y un gran terremoto, anunciados por los profetas bíblicos. Las profecías bíblicas ya acontecieron de forma especial en el siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII, porque aquí se estaba terminando también lo que era la gran profecía de los tiempos y tiempos sin la mitad en tiempo, como son los 1260 días, los 42 meses, que es día por año, sería 1260 años, desde el año 538 a 1798. Pero ya finalizando esa época, se estaría viendo porque iba a iniciar lo que era el gran Yom Kippur, del 10 de Tirse, que se celebraba cada año allí el pueblo de Israel, pero que proféticamente en la historia tenía que cumplirse Yom Kippur del 10 de Tirse, iniciando precisamente en 1824, el 22 de octubre. Entonces aquí el conflicto de los siglos del capítulo 18 nos menciona que el terremoto de Lisboa en 1755, porque recordemos que eran 1260 años, del año 700, del año 538 a 1798, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces aparece la primera señal aquí como, como en el 1755 dice que se sintió el más espantoso terremoto que haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, porque fue como el epicentro de ese terremoto. Se extendió la mayor parte de Europa, África, América se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña y en Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Ese fue el terremoto que proféticamente debería cumplirse en el año 1755. La fecha que da Meiri en el libro de Mateo, capítulo 24, no menciona la fecha, pero históricamente se sabe que fue un terremoto inesperado, uno de los gran terremotos de la historia. El conflicto de los siglos nos continúa diciendo, dice que la conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida. Argel, un área geográfica de aquel lugar. Y a corta distancia en Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Es decir, que fueron tragados por este gran terremoto. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España, Portugal, donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. En Lisboa se oyó bajo la tierra, vea, esto impresionante, se oyó bajo la tierra ya un ruido de trueno, e inminentemente después de una violenta sacudida barrió la mayor parte de la ciudad. Se calcula que
90.000 personas perdieron la vida en aquel trágico día. Entonces, fíjate que ya esta es la segunda parte que menciona el capítulo 18 del conflicto de los siglos, anunciando de un cumplimiento profético que aquí nos ayuda bastante. Por eso es muy importante estudiar el conflicto de los siglos, porque allí está precisamente la historia de los acontecimientos proféticos. No solamente relaciona lo de la Mateo 24, sino que hace un resumen general. Por eso se llama el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, y que los fenómenos astronómicos también reflejan el cumplimiento profético de esta historia maravillosa que para algunos es asombro, pero que debemos gloriarnos porque sabemos que todas estas cosas se tienen que cumplir. Amén. Bueno, luego viene el oscurecimiento del sol y la luna, ¿sí? 25 años después, el 19 de mayo de 1760, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Fue el día oscuro en el cual hubo un inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible, atmósfera de la Nueva Inglaterra, la atmósfera de la Nueva Inglaterra, en la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué horas era, ni por el reloj de bolsillo. Recuerda que los relojes eran diferentes a los de ahora. Ni por la pared tampoco. Impresionante. Así que nosotros podemos encontrar aquí este cumplimiento asombroso. Pudo comer, no se pudo comer ni atender a los quehaceres de la casa sin vela prendida. O sea, tenían que prender una vela, porque recuerda que todavía el caso de la luz, como hoy día la tenemos, no era igual. Y que según poder leer, o sea, que se necesitaba prender una velita para poder ver, porque parecía que estuviera en la noche. Así era la tremenda oscuridad. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica en la del día, y después de medianoche desapareció la oscuridad cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Pero recordemos que la profecía habla acerca del conocimiento del saberlo y la luna como sangre. Esta profecía fue anunciada por Joel, también por Hechos de los Apóstoles 2:20, y proclamada en el libro de Apocalipsis también. Así que estas señales tendrían que cumplirse como señal astronómica para anunciar que el tiempo estaba final, pero también que iba a comenzar el juicio investigador de Yom Kippur. Esto tiene una relación entre estrecha estas cosas en el cumplimiento profético. Luego continúa diciendo, dice que ya lo advirtió el profeta Joel, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Verdad? Joel capítulo 2, verso 31, si lo quieren corroborar. Era el momento de levantar las cabezas. ¿Ya por qué? Porque se acercaba Yom Kippur histórico en la profecía. Ya, la redención estaba cerca, pero según podemos ver, la iglesia estaba absorbida por la mundanalidad e ignoraba estas claras señales. El anhelo por el llegar al cielo había sido reemplazado por la comodidad, es decir, el confort que casi todas las clases sociales disfrutaban en la iglesia de los Estados Unidos. Y de que esta profecía comenzaría por donde, por gran parte de Europa y también de los Estados Unidos. Esta es la otra parte que menciona el conflicto de los siglos del capítulo 18, que tiene una relación con la enseñanza de esta semana y es precisamente el enlace con el mensaje del tercer ángel. El peligro de perder de vista la vida eterna. Es decir, que está frente a nuestros ojos todos los acontecimientos. Y la pregunta es, ¿cómo está preparada nuestra vida para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús había predicho que, que
Los días previos a su advenimiento serían días en los que el peligro era llenarse de preocupaciones de la vida temporal, perdiendo de vista la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Ya ustedes lo saben bien. Pero dicho en otras palabras, nos está hablando de que los quehaceres de este mundo ya son tantos los compromisos de responsabilidad que dejamos de lado la preparación para ir a la vida eterna. Los quehaceres, los compromisos, los conflictos, la economía, ya nos enredan tanto que decimos así, pues realmente no estamos haciendo nada malo. Estamos trabajando para sobrevivir, para atender a nuestra familia, muchos enfermos. Las clínicas ya no hay donde atender personas. Por doquier las esquinas hay farmacias, hay médicos por todas partes. Pero el pueblo del Señor no debemos caer en la trampa de que de descuidar nuestra vida y a ser invadidos por tantos virus y tantas enfermedades que hoy día están llegando. El pueblo de Dios no deberíamos estar sufriendo esos tipos de enfermedades porque nosotros debemos ser cabeza y no cola en todos los aspectos, no solamente la preparación en el conocimiento de la venida de Jesús, de nuestro Redentor, sino también ser médicos misioneros, porque el mundo está lleno de enfermos, parecen hospitales por donde usted quiera que vaya. Y se cree que las clínicas, la GPS, las farmacias son la solución. No, la solución está en Cristo Jesús. Ignorar la promesa implica no prepararse para cuando se cumpla, pero antes de la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual. Esperamos que este grupo no sea esa la situación, pero si nosotros no estamos dormidos en un letargo espiritual, porque creo que no lo estamos apercibidos, madrugando, orando, clamando al Señor en la oración de las 9 de la mañana, de las 3 de la tarde. Damos gracias a Dios por ese grupo maravilloso de oración que hay diariamente despertando con el Cordero, porque es necesario estar apercibidos y entrelazados con el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero entonces debemos despertar a otros que se están durmiendo, a las vírgenes que están aquí bajas de aceite, que unas animen a los otros y así cumplir el ministerio de la predicación del Evangelio. Cristo viene pronto. El mensaje de amonestación queda registrado en Apocalipsis 14, donde leemos el triple mensaje del angélico, seguido inmediatamente de la venida del Hijo del Hombre, para, para cegar la mies de la tierra. Es decir, que el mensaje de la proclamación del triple mensaje del tercer año, comenzando con el primero, es primero a la segunda venida del Señor Jesucristo, donde viene a cegar la mies de la tierra. ¿Cuál es la mies? Precisamente, ¿quiénes están preparados? ¿Quiénes no están preparados? ¿Quién pasa por la zaranda y quiénes no pasan por la zaranda? Pues se habla de un gran zarandeo, pero el gran zarandeo es precisamente quiénes quedan y quiénes no quedan. ¿Ya? Por eso dice la parábola, dos mujeres estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos están en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esperamos que nosotros estemos con el Señor para gloriando por toda la eternidad. El Evangelio eterno habría de volver a ser anunciado en el contexto del juicio, que advierte de la importancia de tomarse en serio al Dios creador de los cielos y de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 10, verso 11, dice, es necesario que vuelva a proclamarse, ¿ya?
y que se vuelva a anunciar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque el evangelio que se había predicado le faltaban algunas verdades presentes que debían tenerse en cuenta para que sea un evangelio completo, como es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, proclamado antes de su segunda venida. Este mensaje, cuando es ignorado, deja a la iglesia en una oscuridad que Dios no quiere para su pueblo. Es decir, que la iglesia, el remanente, es la encargada de proclamar este mensaje a todas partes, a toda tribu, lengua y nación. Porque dice Mateo 24:14, será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Entonces, terminamos este capítulo con la palabra de Elena G. White. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado. La religión degenera inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de la verdadera piedad desaparecerá. ¿Qué significa esto? Que sí debemos proclamar el mensaje a todo el mundo, pero que no se vuelva como una religiosidad, como una rutina, como una forma de protocolos, y nuestra vida espiritual quede de lado realmente el verdadero sentido de la preparación y venga Cristo y nos quedemos con aceite, pero no con las lámparas completas encendidas. Debemos ser antorchas encendidas en todas partes para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo el bien y trabajando en la obra de su vida. Amén. También el mensaje al tercer ángel nos anuncia lo siguiente, dice, aquí están los textos del Espíritu Precioso, dice, ¿por qué es importante el mensaje de los tres ángeles? Pregunta, el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Por tanto, será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan, el verdadero revelador, serán repetidos con claridad. Estos son algunos apuntes de algunos párrafos del Espíritu de Profecía de Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, a quien representa ese ángel. Pregunta, Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Primer Ha ángel. enviado a los mensajeros de los ángeles primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. ¿Alguien quería opinar? Sí, hermano Luis, que realmente el mensaje que se proclama en 1844, el de más amplitud fue el mensaje del primer ángel, porque está proclamando la venida de Cristo, la hora del juicio. Entonces ahí usted está explicando, y el tercero no se proclama con énfasis en ese momento, es el primer ángel y el segundo. La última parte del tiempo, solamente 3 meses fue el segundo ángel. Pero el primer ángel fue el que se hizo con mayor énfasis, se mencionó la hora del juicio porque se pensaba que el Señor venía en 1844. Amén. Dice que estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el Evangelio al mundo con poder. ¿A quiénes representan estos ángeles? Representan el remanente de los últimos tiempos, proclamando sus verdades. Ya, primer ángel de 1844. La iglesia se han convertido
en lo que se describe en el capítulo 18 de la Apocalipsis, porque se dan los mensajes de Apocalipsis 14. ¿Por qué se dan? Porque se han corrompido los principios de la iglesia. Es decir, que no se está proclamando el mensaje realmente como se debiera dar. Muy pocas personas en la iglesia conocen con claridad el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Por eso es muy importante tener en cuenta que hay que estudiar para prepararnos para ese precioso acontecimiento. Aparentemente todo el mundo es culpable de recibir la marca de la bestia. Pero el profeta ve un grupo de los que no adoran a la bestia y que no han recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Eso significa que el Señor tiene una reserva y esa reserva es el remanente que anuncia la programación de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, y aquí sigue mencionando ya como de manera resumen el mensaje del mensaje que tenía el Evangelio eterno, porque ¿por qué el Evangelio es eterno? Porque es por fe en Cristo, porque los salvados obedecen la ley de Dios, porque el sábado es eterno, o sea, está confirmando, para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿En cuántas naciones se debe predicar este mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántas naciones aún faltan? ¿En cuántos idiomas? Fíjate que ahora hay no solamente los idiomas oficiales de cada país, sino que también hay diferentes lenguas que han aparecido en el mundo. Se estima que hay aproximadamente 160 idiomas oficiales, pero hay más de 6.000 lenguas en el mundo. ¿En cuántas lenguas se está proclamando este mensaje del tercer ángel? Es la pregunta que se hace. Si a veces nosotros no proclamamos esta grande verdad y ni siquiera los vecinos, ¿cuánto falta para proclamarse este evangelio al mundo? Y Cristo está a las puertas. Ya Cristo está viniendo. ¿Qué falta por hacer? Muchísimo. Ahora, ¿cómo el Señor terminará la obra? No lo sé. Pero lo que sí sé es que antes que Él venga, será proclamado el evangelio a todo el mundo. Y eso será rápido. El Espíritu Profecía dice que lo que no se hizo a caballo, se hará a pie y corriendo. Serán días de gran conflicto, serán días de prueba, pero en esos momentos de gran conflicto, el evangelio será predicado a todo el mundo. Cristo vendrá pronto y podemos verlo a Él en su segunda venida. Así que, mis hermanos, es muy importante que tengamos claro la segunda venida del Señor Jesucristo, proclamarla al mundo, y hay que sacar un tiempo. Hay que sacar un tiempo para el Señor, para estudiar, para que el Espíritu Santo nos guíe y para ser multiplicadores de estas verdades maravillosas, porque Cristo viene pronto. Muy bien. Entonces, que el Señor nos bendiga, les guarde y que podamos pronto terminar esta obra que el Señor nos ha encomendado. Damos gracias al Señor por este día y pedimos, Señor, tu preciosa bendición y nos siga guiando y preparando para su pronta venida. Amén.